Buenos días. Hoy 13 de junio celebramos el Día Internacional del Albinismo. Esta fecha tan señalada fue escogida por las Naciones Unidas para celebrar el Día del Albinismo porque fue el 13 de junio del año 2013 cuando se aprobó la primera resolución a favor de los derechos humanos de las personas albinas, en contra de la discriminación y de los ataques que sufrían, particularmente en África. Esos individuos tienen como una característica principal y muy llamativa la falta de melanina, es decir, la falta de ese pigmento que todas las personas tenemos en el cabello, en la piel y en los ojos. Sin embargo, esta cualidad de su aspecto no es un hándicap en sí mismo. En realidad estos individuos lo que tienen que hacer es proteger de la luz solar, porque evidentemente puede ser dañina para ellos, pero el mayor problema que sufren es una discapacidad visual. Esta discapacidad es lo que se llama oftalmológicamente una hipoplasia foveal, que es en una zona de la retina donde se concentra el mayor número de células fotorreceptoras, las células que captan la luz, que luego transmiten esa información al cerebro para que podamos ver. Pues al tener esa región hipoplásica disminuida, que es la zona donde existe la mayor agudeza visual, pues ellos la tienen, como he comentado, disminuida, y por tanto tienen una alteración oftalmológica. Les produce una mirada peculiar con nistagmos, que es ese movimiento característico, por esa incapacidad de poder fijar la visión en los objetos. Evidentemente este es el mayor problema para ellos, pero hay otras secuelas en relación a todo esto. Los albinos son personas absolutamente normales que pueden tener una vida plena e integrarse perfectamente en la sociedad. Hoy te voy a hablar del Santo del Amor. El llamado Santo del Amor nació en Lisboa, Portugal, en 1195 y fue bautizado con el nombre de Fernando, por lo que en realidad sería Fernando de Portugal. A los 17 años ingresó al monasterio de los Padres Agustinos con el deseo de ser misionero, pero cuando viajó a África se enfermó porque Dios tenía otros planes para él. Más tarde, cuando tenía 25 años, el ejemplo y martirio de un grupo de franciscanos en Marruecos lo entusiasmó para ingresar a la orden recientemente fundada por San Francisco. Ahí fue donde tomó el nombre de Antonio en recuerdo de San Antonio Abad. Pronto se caracterizó por el don de la palabra. Su incansable predicación en Francia e Italia atraía multitudes. La tradición menciona que hasta los peces le escuchaban. Se considera el santo del matrimonio porque, en su tiempo, las mujeres debían dar una dote al esposo para poderse casar. Esto hacía que las más pobres se quedaran solteras, por lo que San Antonio les ayudaba a conseguir el dinero para la dote. Se le pide que ayude a resolver problemas de pareja porque en cierta ocasión un hombre dudaba que su hijo recién nacido fuera suyo. La madre, angustiada, pidió que Antonio fuera a hablar con su esposo y en su presencia sucedió un milagro. El pequeño balbuceó y dijo: «Tú eres mi padre». Antonio lograba que mediante la oración y el diálogo las parejas resolvieran sus diferencias. Se le adjudican muchos milagros en vida. Biografía de John Forbes Natch. John Forbes Natch nació el 13 de junio de 1928 en Virginia Occidental. Fallece el 23 de mayo del año 2015 en Nueva Jersey.
Fue un matemático estadounidense especialista en teoría de juegos, geometría diferencial y ecuaciones en derivadas parciales, que recibió el Premio Nobel de Economía en el año 1994 por sus aportes a la teoría de juegos y los procesos de negociación. La película A Beautiful Mind o Mente Brillante está basada en su vida. Fue un niño solitario al que le gustaba mucho leer y jugaba poco con otros de su edad. Su madre, que estudió varios idiomas en las universidades de Virginia Occidental y el Colegio Martha Washington, le estimuló para que estudiara. Su padre, un ingeniero eléctrico que luchó en la Primera Guerra Mundial, fue profesor de la Universidad de Texas. A lo largo de su vida, su mayor característica ha sido el egocentrismo. Ganó una beca en el concurso George Washington y en junio de 1945 se matricula en la actual Universidad Carnegie Mellon para estudiar ingeniería química, pero fue su profesor quien, dándose cuenta de su habilidad para las matemáticas, lo convenció para que se especializara en ellas. 3 años más tarde, aceptó una beca de la Universidad de Princeton para el doctorado de matemáticas. La carta de recomendación contenía una única línea: este hombre es un genio. En la Universidad de Princeton impartían clases Albert Einstein y John von Neumann, algo que motivó su ansia por destacar y obtener cierto reconocimiento. Inventó un juego matemáticamente perfecto y en 1949 escribió un artículo titulado Puntos de equilibrio en juegos de n personas, en el que definía el equilibrio de Nash. Con 21 años se doctoró con una tesis de menos de 30 páginas sobre juegos no cooperativos bajo la dirección de Albert Tucker. Consiguió inmediatamente reconocimiento entre el resto de los especialistas y poco después comenzó a trabajar para la RAND, una institución de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos dedicada a la investigación estratégica. En el verano de 1954 fue arrestado durante una redada policial y se casó en el año 1957 con su alumna suya del MIT, la salvadoreña Alicia Lardé. Tras un año de matrimonio se le diagnosticó esquizofrenia y todo cambió. Estuvo hospitalizado en varias ocasiones y por varios periodos, hasta que él mismo decidiera suspender su tratamiento con fármacos, lo que causó la reaparición de las alucinaciones. A punto de ser internado nuevamente, se dio cuenta de que las alucinaciones no eran reales, por lo que, usando la teoría de que todo problema tiene una solución, decidió resolver por su cuenta su problema psiquiátrico y así, con el paso del tiempo, aprendió a vivir con sus alucinaciones, ignorándolas por completo. Sus teorías han influido en las negociaciones comerciales globales, en los avances de la biología evolutiva y en las relaciones laborales nacionales. Varios años después, Nash consiguió regresar a la universidad donde impartió clases de matemáticas. El 23 de mayo de 2015, Nash falleció junto con su esposa Alicia en un accidente de tráfico en Nueva Jersey, él de 86 años y ella de 82. Bienvenidos al Draw My Life de Alejandro Magno. Alejandro Magno es uno de los conquistadores más grandes de todos los tiempos. Ni siquiera Napoleón fue capaz de superar sus proezas militares, que se han convertido en leyenda y mantienen vivo su nombre siglos después de su muerte. Pero para contar su historia hay que regresar mucho tiempo atrás. Alejandro nació en el 356 a.C., en Macedonia, actualmente Pella, una provincia al norte de Grecia. Su padre fue Filipo, uno de los guerreros y militares más grandes de su tiempo, conquistador y fundador del reino de Macedonia. Su madre, Olimpia, se dedicó al culto de Dionisios, ya sabéis, el dios del vino y el éxtasis. El futuro de Alejandro parecía el mismo que el de cualquier príncipe, pero no lo fue. Su madre solía contarle que su verdadero padre era Zeus, el rey de los dioses, que la había fecundado transformado en serpiente. Eso significaba que aquel pequeño era un semidios. Las historias de su madre nunca fueron confirmadas, pero lograron que Filipo y Alejandro se convirtieran en rivales. La educación del príncipe estuvo a cargo de Aristóteles, uno de los filósofos más importantes de Grecia, que le habló sobre la guerra de Troya y Aquiles, otro semidios que logró hazañas increíbles de las que los griegos seguían hablando. Alejandro se propuso superar a Aquiles, pero Filipo tenía otros planes y exilió a su hijo.
Alejandro volvió a Macedonia poco tiempo antes de que Filipo fuera asesinado por un miembro de su guardia personal, y a los 20 años ya era líder de uno de los ejércitos más poderosos de Grecia, que, gracias a su ambición de poder y gloria, motivó para conquistar Persia, aquel imperio que su padre jamás pudo vencer. Así comenzó un viaje de 11 años para Alejandro y su ejército de 30.000 hombres, con los que superó todo tipo de obstáculos y logró lo que ningún otro militar. Conquistó alrededor de 5 millones de kilómetros desde Grecia hasta Afganistán. Fue nombrado señor de Asia y faraón de Egipto. El éxito de Alejandro se debió en gran medida a su determinación, valentía, audacia y un carisma que mantenía motivados a sus hombres, además de sus técnicas brutales temidas por cualquiera que se atreviera a enfrentarlo. Pero con el tiempo, el ego y la soberbia se adueñaron de Alejandro. Se convirtió en un tirano que mataba a cualquiera que estuviera en desacuerdo con él, incluso a sus propios soldados. Después de 8 años, sus tropas se negaron a avanzar más, y con menos hombres, regresó a Persia por el desierto del Sáhara, aunque eso le costara otra parte de su ejército. Después de una de sus campañas más desastrosas, Alejandro se instaló en Babilonia y murió a los 32 años de causas todavía desconocidas, principalmente porque el cuerpo del gran conquistador se perdió entre saqueos, guerras y desastres naturales. Hasta la fecha, los arqueólogos e historiadores siguen buscando sus restos. Alejandro Magno unió mundos, mezcló el Oriente con el Occidente, inspiró a otros militares y estrategas como Julio César, Aníbal, Napoleón y George Washington, y finalmente logró lo que tanto deseaba, la inmortalidad.